Empecemos por lo primero. La evolución no es una teoría, es un hecho. Lo que tenemos son teorías que explican hechos, y la teoría que se suele llamar la teoría de Darwin es la teoría de la selección natural, que explica el hecho de la evolución. Es una teoría que funciona y funciona muy bien porque nos explica la historia de la vida, el registro fósil que nos cuenta qué fue lo que pasó en el pasado, y da cuenta además muy claramente de la variación que observamos en el mundo actual, donde hay especies que se parecen entre sí, especies que parecen haberse derivado de otras, especies que parecen tener un antepasado común, como ocurrió con los pinzones de las Islas Galápagos, que fueron realmente los que inspiraron a Charles Darwin su teoría. Haré un paréntesis. La selección natural es una teoría en términos científicos, es decir, es una explicación bien fundamentada de una serie de hechos del mundo natural, basado en un conjunto de hechos que se pueden observar, que han sido corroborados por observación y por experimentación de manera independiente por muchas personas. No es una teoría en el sentido del lenguaje coloquial de ocurrencia, conjetura, invento, tengo la teoría de que se me ocurre que... No. Se habla de descripciones fiables del mundo real, como la teoría de la gravedad de Newton. La gravedad existe, la teoría de la gravedad de Newton todavía se puede perfeccionar. Aunque todavía no entendemos cómo funciona exactamente la gravedad, no sabemos cómo funciona exactamente la evolución, o no sabemos cómo funciona exactamente la materia a nivel atómico, las teorías de la gravedad, de la evolución y la teoría atómica de la materia son buenas descripciones de los hechos. El hecho de la evolución fue observado desde un tiempo muy antiguo. Anaximandro, el filósofo jónico, ya observó que la vida parecía evolucionar, que en los fósiles se encontraban formas de vida que no hay en la actualidad, que además el mundo mismo cambiaba porque se encontraban fósiles marinos en lugares donde ahora no había mar. La Tierra cambiaba, cambiaban las formas de vida. También lo observó Genófanes y muchos otros personas razonables a lo largo de la historia. El problema es que el Génesis, primer libro de la Biblia, dice que Dios hizo todas las plantas en el segundo día, que creó a los peces y las aves en el cuarto día, y que creó a los animales y al ser humano en el quinto día. Y considerando la cronología de la Biblia, los creyentes dicen que todo fue creado exactamente al mismo tiempo, las especies fueron creadas tal como existen hoy en día, hace alrededor de 6 o 10 mil años, dependiendo de la cronología que usted utilice, pero ciertamente no 5.000 millones de años, que es lo que la geología nos dice que tiene la vida en nuestro planeta. El Génesis es un libro antiguo, pero los manuscritos más antiguos que tenemos de él apenas datan de 150 años antes de la era común, de lo que llaman la era cristiana, y son los rollos del Mar Muerto, los famosos manuscritos de Qumran. De estos no hay ninguna prueba de que sea Dios el que los haya dictado ni el que los haya escrito. De hecho, su contenido, su forma de ver el mundo, con la barbaridad de una tribu guerrera, con ideas de un Dios que es como un monarca anticuado, que no le da mucho valor a la mujer, o que permite la esclavitud y la ejecución de los enemigos alegremente, nos hace creer que realmente la escribieron los judíos, y escribieron un libro maravilloso. Yo siempre recomiendo la lectura de la Biblia como libro sabio y fundacional, como se recomienda el Popol Vuh o los Vedas o el Ramayana. Estos libros nos hablan de los pueblos y de su visión del mundo, de cómo se fueron enfrentando a los misterios que les ponía el mundo. No nos hablan mucho de Dios, pero nos dicen que la Biblia dice que fue escrita por Dios, y por lo tanto tenemos que creer que la Biblia tiene toda la razón del mundo. Esto en lógica se conoce como argumento circular, y en la vida cotidiana se conoce como hacerse tontos para no pensar sobre las preguntas difíciles, que son las preguntas importantes en la vida. Las formas vivas evolucionan. Las bacterias evolucionan en los últimos tiempos, lo hemos visto, desarrollando inmunidad a los antibióticos. Para explicar este hecho tenemos la teoría que propuso Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, los dos, a mediados del siglo XIX. Se trata de la evolución mediante la selección natural. Las características que varían naturalmente en una población donde tenemos individuos distintos con distintas capacidades y distintas habilidades, se ven sometidas a la presión del medio ambiente, de su sociedad e incluso de la propia fisiología de cada personaje. Entonces, los seres vivos van teniendo más o menos posibilidades de sobrevivir, más o menos posibilidades de reproducirse. A la larga, por acumulación a lo largo de muchísimos años,
las características más ventajosas sobreviven y las características menos ventajosas se pierden de una población o desaparecen o son absolutamente minoritarias. Esto se trata de la supervivencia del más apto, no del más fuerte. El más apto no siempre es el más fuerte y esa es una tontería que suelen decir los enemigos de la teoría de Darwin sin saber de lo que están hablando. El más apto no siempre es más fuerte. Por ejemplo, los más fuertes consumen sin duda alguna muchos más recursos que los menos aptos, que los menos fuertes, que los más pequeños. Y por tanto, ser más pequeño en ciertas condiciones puede ser la mejor forma de sobrevivir. Los elefantes enanos que vivieron en el Mediterráneo, por ejemplo, y en concreto en la isla de Chipre, nos lo demuestran claramente. Los elefantes que eran más pequeños hacían un uso más razonable de los recursos de su medio ambiente y sobrevivieron mejor que sus compañeros más grandes. Los perezosos son animales que han demostrado que la velocidad no es forzosamente la mejor estrategia y así sucesivamente. El más apto, en el caso de la humanidad, ha sido el que mejor ha colaborado, el que mejor ha cuidado a sus crías, el que ha tenido la idea de cuidar a los ancianos y aprender de ellos, el que se ha comportado de acuerdo con la ética y ha sido solidario con su sociedad para que todos sobrevivamos juntos, porque somos un animal social y no un animal individual, no un animal que viva en soledad. Por lo tanto, la supervivencia del más noble y la supervivencia del más ético es también una expresión de la selección natural. Cuando se redescubrió el trabajo de Gregor Mendel, se consiguió dar una explicación a nivel biología molecular de qué es lo que pasaba. Los genes que después se descubrió que se codificaban por medio del ADN eran los responsables de que se transmitieran las características de cada individuo y cada especie. La idea de Darwin y la idea de Mendel, o los descubrimientos de Darwin y los descubrimientos de Mendel, dieron como resultado la teoría neodarwinista, que es la que hoy aceptan todos los biólogos cuando hablan de biología y no están tratando de hacer propaganda religiosa. Hay unos poquitos biólogos que prefieren hacer propaganda religiosa. Un hecho real explicado con una teoría satisfactoria no es equivalente a una creencia irracional basada en ocurrencias. Imagínese usted que nos dijeran que en biología hay que enseñar a los niños la reproducción, la unión de los gametos, la embriología, cómo el óvulo se va reproduciendo hasta formar un ser vivo que posteriormente nace. Pero también enseñarles la teoría alternativa de que es la cigüeña la que trae a los bebés, porque es otra teoría, y porque no va a ser tan válida como la teoría de la embriología. O enseñarles que la Tierra, según unas teorías, es esférica, pero según otras es plana, o según otras está hueca. Esas no son teorías, esas son ocurrencias, creencias, que algunas personas sostienen con mucha honestidad, pero la honestidad no lleva forzosamente a la verdad. La verdad es la que nos puede obligar a la honestidad. No podemos pedir que en nuestras escuelas se enseñe creacionismo y no deberíamos ni siquiera tenerlo en cuenta, de no ser por la fuerza y lo duro que gritan algunos que no tienen nada mejor que hacer. ¿No cree usted?